Bien, bienvenidos a esta primera clase, segundo año. Va a tratar sobre estados de la materia, que es un tema que ya trabajaron en primero el año pasado con la profe Liz. Vamos a repasar las ideas principales, ¿sí? Para, en función de ellas, poder resolver algunas actividades de repaso que vamos a estar trabajando, ¿sí? A partir de esta clase en particular. Bien, estados de la materia que nosotros conocemos o que podemos manipular, hay tres, ¿sí? Que son el estado sólido, líquido y gaseoso. Y hay un cuarto estado, ¿sí? El cual en la Tierra no existe, pero existe en otros lugares que ahora vamos a aclarar dónde específicamente, que es el estado de plasma. Estos estados de agregación o estados de la materia lo que describen es justamente cómo la materia, que es todo lo que forma parte del universo natural, se puede presentar en la realidad, digamos, ¿sí? Nosotros sabemos que todos los materiales, ¿sí? Y la materia, sea natural o artificial, están formados por átomos, ¿sí? Esos átomos son partes muy pequeñas, ¿sí? Imagínense que si yo tuviera, por ejemplo, un clavo de hierro, y ese clavo de hierro yo comienzo a dividirlo en fragmentos cada vez más pequeños, voy a alcanzar justamente el nivel atómico, que son los átomos de hierro que forman justamente a ese clavo. Esos átomos, ¿sí? O moléculas que forman, como dije hoy, a todo el mundo natural, se pueden ordenar, se pueden distribuir de diferentes formas en lo que es el plano físico o la realidad. Esas cuatro formas son las que vamos a explicar hoy, que son los cuatro estados de agregación. Bien, primero que nada, nosotros tenemos que saber que el estado menos energético, o en el que las moléculas o partículas tienen menos energía, es el estado sólido. En el estado sólido, las moléculas o átomos que forman a esos objetos se encuentran fuertemente atraídas entre sí, están unidas, están juntas. Eso le da a los sólidos rigidez, ¿sí? Es decir, que están duros, ¿sí? Que tienen forma propia. En el estado sólido, esas moléculas o esos átomos pueden moverse, pero pueden moverse en el lugar en donde se encuentran. Es decir, que simplemente pueden vibrar unos al lado de los otros. Si estos átomos o moléculas se van a mover, ¿sí? En forma vibratoria en el lugar en el que se encuentran. Entonces, en el estado sólido, lo más característico, lo más importante es que estas partículas están fuertemente atraídas entre sí, y eso hace que los sólidos tengan forma propia. Por ejemplo, el fibrón que yo tengo en la mano es un sólido, y si lo paso de una mano a la otra, su forma sigue siendo la misma, justamente porque todos los átomos y moléculas que forman parte del mismo se encuentran unidas, juntas, y si bien se pueden mover, como dije antes, solo pueden vibrar en el lugar. Ese movimiento vibratorio lo puedo ver, por ejemplo, cuando yo golpeo con un martillo, ¿sí? Una chapa, ¿sí? No logro separar los átomos de ese objeto, pero sí se van a mover vibrando en el lugar. El estado que sigue es el estado líquido. En el estado líquido hay un poco más de movimiento que en el estado sólido, y eso hace una gran diferencia. Las moléculas o átomos en el estado líquido, si bien se encuentran unidas, tienen la capacidad de rotar unas sobre las otras, haciendo que estos líquidos tengan la capacidad de fluir, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo ocurre cuando nosotros volcamos un vaso que tiene agua, ¿sí? Ese agua no se queda en el lugar ni mantiene la forma del vaso, sino que se escurre en la mesa o donde sea que se haya caído. Esa capacidad de fluir la tienen los líquidos, ¿sí? Y como dije antes, si bien las partículas aún están unidas, pueden rotar unas sobre las otras, lo que le da esta capacidad de fluidez, así que lo diferencia de los sólidos. Una diferencia muy importante también es que los líquidos, al no tener forma propia, ¿sí? Yo necesito un envase o un contenedor en donde poder transportarlos. Imagínense que si yo quiero tomar agua, ¿sí? Obviamente voy a necesitar de un vaso o de una botella en donde colocar ese líquido y después beberlo. Esto, ¿sí? Además, es bastante característico, ya que los líquidos, al necesitar un recipiente, siempre adoptan la forma del mismo. Es decir, que si yo tengo en una botella un poco de agua y esa botella la sirvo en un vaso, obviamente el agua que estaba en la botella inicialmente tenía la forma de la botella, pero una vez que trasladé ese líquido al otro recipiente, él mismo adoptó la forma del nuevo recipiente. Eso, sí, es también una de las principales características de los líquidos.
La diferencia principal entre un sólido y un líquido es justamente esta capacidad de las moléculas o de los átomos de rotar unos sobre los otros. Se pueden mover vibrando, al igual que los sólidos, pero también pueden rotar y eso le da la capacidad de fluir. ¿Qué pasa? El estado que sigue al líquido es el estado gaseoso, ¿sí? En forma de gas. En este estado, ¿sí?, las moléculas adquieren aún mayor movimiento. Adquieren tanto movimiento que ya las uniones que había entre ellas se pierden, se rompen y esas moléculas o átomos quedan libres tratando de ocupar todo el espacio en el que se encuentran. Recordemos que yo dije que el sólido era rígido, tenía forma propia. El líquido no, adoptaba la forma del recipiente, ¿sí?, del contenedor. En el caso del estado gaseoso o de los gases, esas moléculas o átomos, al estar libres en el espacio, tienden a querer ocupar todo el espacio posible. Por eso, por ejemplo, cuando yo abro la hornalla de la cocina en mi casa, que sale el gas, obviamente en estado gaseoso, tiende a ocupar todo el espacio que haya en la habitación, debido a que las moléculas, al estar separadas una de las otras, tienden a moverse, ¿sí?, y también a fluir, pero ocupando todo el espacio. Tanto en el líquido como en el gas, ¿sí?, la materia puede fluir. La diferencia es que en el estado gaseoso, al estar separadas, puede fluir mucho más y justamente, como dije antes, tiende a ocupar todo el espacio. Los gases obviamente no tienen forma propia, también la forma va a depender de dónde se encuentren, ¿sí? Y hay un último estado que es el estado de plasma, que es el estado en el cual se encuentran, ¿sí?, las estrellas. Las estrellas se encuentran en estado gaseoso, ¿sí? Estos dos estados son muy parecidos. Pero la diferencia es que en el plasma, ¿sí?, las moléculas se están moviendo tan rápido, ¿sí?, que algunas pierden parte de su estructura y se cargan eléctricamente. Es decir, que algunas pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿sí? Eso es lo que diferencia al plasma del estado gaseoso. Prácticamente son iguales, actúan igual, pero en el plasma, además de tener los átomos y moléculas, también tengo partículas cargadas eléctricamente. Nosotros nos vamos a centrar en estos tres estados, que son los que podemos palpar y ver en la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra cocina, ¿sí? Cuando nosotros abrimos la canilla, por ejemplo, tenemos agua líquida. Si ponemos ese agua en una cubetera, obviamente al enfriarse se va a solidificar y voy a obtener un sólido. Ahora, si ese agua que sale de la canilla la coloco en una olla y la llevo al fuego, ese mismo agua va a pasar al estado gaseoso. Esos estados los puedo visualizar fácilmente en un montón de situaciones que me rodean a diario. Una cosa más, y que es muy importante, es que a medida que yo avanzo de un estado al otro, es decir, que me muevo del estado sólido al estado gaseoso, aumenta lo que llamamos cantidad de movimiento, que en física se llama también energía cinética. Entonces, podemos decir, ¿sí?, que a medida que yo paso de un estado al otro, las moléculas o átomos se mueven más y por ende podemos decir que aumenta la energía cinética de las mismas, que es la energía del movimiento. Muy bien, hasta acá llegamos con esta clase, espero que haya quedado muy claro y cualquier cosa, pregunta.